Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Discipulado 2.0 y mentoría. Qué importante es que estamos haciendo las dos cosas, buscando conocer a Jesús a través del Evangelio de Juan y también recibir una mentoría, una instrucción sobre nuestro desarrollo humano personal. Necesitamos crecer en todas las áreas, necesitamos crecer en lo espiritual. Jesús pagó el precio para que nosotros tengamos vida espiritual. Eso era algo que nosotros no podíamos hacer. Por eso era necesario un redentor, un salvador. Nos salva, nos transforma, nos liberta. De allí en adelante, ahora nosotros empezamos a tomar autoridad, territorio y restauración de nuestra alma. Es decir, de nuestra voluntad, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra persona. Eso también es importante. Y por supuesto, también en el aspecto físico, en el aspecto del cuerpo. Dios quiere darnos salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Que todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, esa es la integralidad del ser. Bueno, ¿por qué les digo todo eso? Porque el día de hoy vamos a estar hablando de sanando las heridas del alma, sanando las heridas emocionales. Para esto ya estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. El capítulo 7 es un capítulo muy interesante. Vemos a Jesús, teniendo algunas situaciones relacionales con sus propios hermanos. Vemos a Jesús confrontando a los judíos. Cuando la Biblia habla de los judíos, se refiere a los de la secta de los judíos, es decir, la religión. Pero a veces también utiliza la palabra judíos para el pueblo, los que no entendían la religión, los que inclusive estaban un poco neófitos en cuanto a la religión. Pero fariseos, saduceos, escribas, el Sanedrín, el sumo sacerdote, todas estas personas, Anás, Caifás, eran los judíos, los de la secta de los judíos, los de la religión de los judíos. Y estos eran los que siempre estaban confrontando al Señor Jesús, ¿ok? Bueno, capítulo 7. Pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Y mira lo que pasó. Que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, es decir, estos religiosos. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, Y le dijeron sus hermanos de sangre, los hermanos de Jesús, consanguíneos, hijos de María y de José. Fíjate lo que le dijeron. Y bueno, también te digo los nombres de los hermanos de Jesús. Se llamaban Santiago, José, Simón y Judas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 55. Se los voy a leer porque este es un gran tema. Muchas personas no saben, otros no creen, no quieren creer que Jesús tuvo hermanos, que Jesús tuvo hermanos y hermanas también, hijos de María y de José. Mateo capítulo 13, verso 53. Aconteció que acabando Jesús estas parábolas pasó de allí y venido a su tierra, es decir, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga, su sinagoga, la de su pueblo de Nazaret,
Por eso le decían el Nazareno, ¿ok? Porque era de Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que ellos estaban atónitos, asombrados. Y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría? Y se maravillaban. ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este hombre estas cosas? Interesante. Jesús tenía hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Observa todo el contexto. Entonces, y decían ellos, es el carpintero. Cuando dice la escritura que era un carpintero, se refiere a un constructor, a un edificador. Un carpintero en el tiempo del Señor Jesús podía edificar toda una casa, con piedra, con madera y con todos los materiales que se ocuparan. Entonces, el carpintero que de hoy en día solo trabaja la madera. En el tiempo de Jesús también trabajaban otros materiales, eran constructores. Y se escandalizaban de él, Mas Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Su casa, la casa de su mamá y la casa de su papá. Y de allí nos lleva a Lucas capítulo 4, verso 28. Lucas 4. Y aquí encontramos algunas cosas muy, muy interesantes. Lucas 4. Vamos a leer desde el versículo 15. Ojalá que tú me estés siguiendo con tu propia Biblia, para que veas que todo lo que estamos enseñando en este discipulado, pues está en la Biblia. En un momento más te voy a dar todas las actividades que necesitas responderte y enviármelas si gustas. Búsquenlo en Google, pregúntenle al chat GPT, pero contesten por favor las preguntas para su propio entendimiento de las escrituras. No es para mí. No, este no es un examen de conocimiento. Lo que estamos queriendo es verdaderamente aprender y escudriñar las escrituras y crecer personalmente, sin duda. Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 15 de Lucas. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y vino a Nazaret, de donde había sido criado, y entró conforme a el día sábado. Dice, conforme a su costumbre, el día sábado en la sinagoga. Entró en la sinagoga y se levantó para leer. Jesús era un practicante del judaísmo y los sábados, si estaba en su pequeño pueblo de Nazaret, iba a su sinagoga y le daban el libro para leer. Le daban la oportunidad de leer como a otros más. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él es el ungido de Dios, el Mesías. Ungido quiere decir Mesías. O Mesías más bien quiere decir ungido. Y Jesús es la persona seleccionada por Dios para venir a salvar la humanidad. Sobre de él vino la unción, el aceite que nos capacita, el aceite que nos hace óptimos para poder hacer las cosas. A Jesús lo capacitó para ser el Mesías, para predicar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de el corazón, para predicar libertad a los cautivos y para
darle vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Verso 22, y todos daban testimonio y estaban maravillados de su palabra de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este José? Y les dijo, sin duda diréis el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Una vez más, estaba en Nazaret y en la sinagoga. Pero quiero resaltar el hecho de que Jesús dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Porque la salvación viene al espíritu que estaba muerto y Dios le da vida. Cuando uno viene a Jesús, recibe vida en su espíritu. Y sabes, el alma necesita ser sanada, restaurada. Ahorita te voy a hablar un poco más de eso. Por eso dijo, me ha enviado a sanar al quebrantado del corazón. Bueno, dice, ahí está, capítulo 7, volvamos otra vez con Juan. Verso 4, porque nadie procuraba darse a conocer al mismo tiempo en secreto. Y estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Sus hermanos, los propios hermanos de Jesús, no creían en él. No creían en él. Y verso 6, les dice entonces Jesús, mi tiempo no ha venido todavía. Pero cualquier tiempo siempre es bueno para vosotros, porque ustedes no entienden los tiempos de Dios. Sus propios hermanos necesitaron que Jesús se revelara a ellos como el Mesías y ellos necesitaban desarrollar fe. Fe. Porque sin fe nadie puede recibir la salvación de Dios. Es necesario creerle, es necesario confiar en él, es necesario recibirle en el corazón. Bueno, entremos a esta parte de las actividades, ¿te parece? Número 1, ¿cómo se llamaban los hermanos carnales de Jesús? Primer pregunta. La primera actividad, por supuesto, es leer todo el capítulo 7. Todo, verso por verso. Puedes leerlo con un diccionario, puedes leerlo en varias versiones de la Biblia. Eso te va a dar una riqueza. Puedes leerlo con un interlineal griego para ir entendiendo palabra por palabra. Puedes leerlo con un compendio bíblico que te ayuda y te da más luz sobre los usos y costumbres de las tierras bíblicas de ese momento. ¿Ok? Y así vas a tener una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje. Esto es muy constructivista. Yo te hago preguntas, tú las respondes y juntos aprendemos de la palabra del Señor. ¿Por qué, te pregunto, número 2, por qué sus hermanos carnales no creyeron en él? Número 3, ¿qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos? Búscalo. Todas estas respuestas las puedes encontrar si las buscas. Pregunta 4, ¿a qué se refería Jesús con que no había llegado su tiempo? ¿Qué quiere decir eso? No ha llegado mi tiempo todavía. No ha llegado mi tiempo. 5. ¿Por qué Jesús causó en este tiempo distintas formas de pensar? Esto lo vas a encontrar en el versículo 12. La gente reaccionaba de una manera muy distinta a Jesús. Unos creían, otros dudaban, otros intentaban matarle. Los judíos, los religiosos, como no querían creer en él porque atentaba contra su religión, entonces, bueno, pues estaban molestos, estaban cansados, reaccionaban de otra manera. Y te pregunto, en este tiempo, ¿será que Jesús sigue causando distintas reacciones y formas de pensar en la gente? ¿Será acaso esto? Número 6. ¿Quién dijo Jesús que era en el versículo 29? 7.
¿puedes describir cómo reaccionaron las personas sobre Jesús del versículo 37 al versículo 44? Describe, hay muchas reacciones de las personas. Y allí cabría otra pregunta. ¿Cómo reaccionas tú a Jesús? ¿Qué ha provocado Jesús en tu vida? Enuméralo, ¿verdad? Esa sería una gran pregunta. Pregunta siguiente. ¿Cómo era la fe de Nicodemo? Lo vas a encontrar del versículo 50 en adelante. Porque Nicodemo es este que vino a Jesús en el capítulo 3, ya lo estudiábamos, de noche. Era parte del Sanedrín, era un fariseo, pero quería conocer a Jesús. Algo que me impacta de Jesús, que aunque la secta de los fariseos querían matarlo, nunca los rechazó. Nunca les dijo, ¿saben qué? A ver, se me van de aquí todos ustedes. No, nunca. ¿Sabes por qué? Porque mientras unos querían matarlo, otros querían conocerlo, otros querían experimentarlo, otros creyeron en él, como el mismo Nicodemo, como José de Arimatea y como, por supuesto, el gran apóstol Pablo. Bien, una pregunta más en las actividades. ¿Qué oraste la semana pasada? Cuéntame tus oraciones. Me interesa saber mucho qué estás orando. Porque es importante aprender a orar. No hay otra manera de comunicarnos con Dios si no es por medio de la oración. Hay que crecer en la oración. Hay que crecer en la comunión con Dios, con su palabra y con la oración. Hay que aprender. Y me interesa mucho ayudarte a aprender. ¿Qué te contestó Dios? ¿Qué habló Dios contigo? Una pregunta más. ¿Qué te pidió Dios que hicieras esta semana que pasó? Y también, una más, ¿qué te pide Dios que creas? Qué importante es esa pregunta, ¿verdad? Porque todo se basa en el creer. Bueno, entremos a la segunda parte, que es la parte de la mentoría. Sanando las heridas del alma. Sanando las heridas del alma. Hay un detallito que quiero resaltar del versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Esto yo nunca lo había notado hasta ahora que estoy haciendo mis notas para este discipulado y mentoría. Y me encantó. Fíjate lo que dice el 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, sus hermanos, estos que no creyeron en él, sus hermanos de sangre, habían subido a la fiesta. O sea, Jesús se quedó y les dijo, suban ustedes a la fiesta. Subir es ir a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba en alto, por eso le llaman subir. Es una montaña. Vayan ustedes. ¿Sabes por qué? Porque ellos no habían creído en él. Al parecer está insinuando que por causa de la hostilidad de sus hermanos, no quería con sus hermanos consanguíneos subir a la fiesta. Y bueno, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y después, cuando ya sus hermanos estaban en la fiesta, Jesús llegó. ¡Wow! Qué gran amor de Jesús por sus hermanos de sangre, ¿no crees? Como estaban en un momento de duda, de temor, Jesús les da su espacio, su momento, y les dice, procesenlo, después platicamos. Porque sus propios hermanos, al final, creyeron en él. María tuvo que creer en Jesús para ser salva también. Entonces, eso es muy interesante. Jesús cuidaba mucho sus relaciones, pero también sus emociones. Las cuidaba. Sanando las heridas del alma. ¿Por qué se producen heridas en el alma? 1. Son consecuencias del pecado del ser humano. El ser humano, y esto lo dijo Billy Graham, no había podido resolver 3 grandes problemas. De ninguna manera. El problema del pecado, el problema del sufrimiento y el problema de la muerte. El pecado domina, controla al ser humano.
El pecado nos llevaba a la ruina, a la muerte, a la desesperanza, al infierno mismo. No había podido resolver el ser humano el problema del sufrimiento. Todos los seres humanos sufrimos. Y Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Somos la justicia de Dios en Cristo. Mis pecados han sido perdonados ya. Jesús los sepultó en lo más profundo de la mar para no acordarse nunca más de ellos. Y como Jesús vive en un eterno presente, perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo estoy perdonado, estoy limpio. Ahí ya está resuelto un problema. Segundo problema, el problema del sufrimiento. Todos sufrimos, sin embargo, fíjate lo que el apóstol Pablo entendió del sufrimiento. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito somos llamados. Cuando sufras, tú puedes encontrar el lado positivo del sufrimiento, como crecer, madurar, aprender y seguir adelante con la vida emocionalmente fuerte. Otro gran problema era la muerte. Y una persona que ha creído en Jesucristo no muere. Te lo repito, no muere. Una persona cuando muere físicamente, lo que está pasando es que su alma está entrando a otra dimensión, pero está vivo. Esa persona está vivo, esperando la resurrección de los muertos. Así que los tres problemas que el ser humano no podía hacer, Jesús los resolvió. El alma. Vayamos al tema del alma. Número 1, por causa de las consecuencias del pecado, el alma está herida, lastimada. Porque recuerden que el pecado es en varias vías. 1, los pecados que yo he cometido contra Dios. 2, los pecados que otros han cometido contra mí. 3, los pecados que yo he cometido contra otras personas. Como el hijo pródigo lo entendió cuando dijo: he pecado, Padre, contra el cielo, contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Allí reconoció el pecado que había cometido contra Dios, pero también contra su propio Padre. Y allí encontramos las heridas del alma, los estragos causados por el pecado en el interior del individuo necesitan ser restaurados por medio del perdón. El perdón es la respiración del alma. Inhalo y exhalo. Decido perdonar. Decido renovar. Una vez más, así como el sol sale todos los días, yo vivo en el perdón continuo de Dios. Amado, perdonado y aceptado. Pero también debo aprender a vivir amado, perdonado y aceptado yo y a los demás. A todos los que te han herido, para que tu alma sea sanada. Estamos hablando del tema emocional. El espíritu está vivo por la salvación. Ya tu espíritu, que antes estaba muerto, ahora está vivo por causa de la salvación que ha sucedido en tu interior. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Volviste a nacer. Tuviste un encuentro personal con el autor de la vida y tu espíritu ahora está lleno de luz. Pero el alma necesita ser restaurada. Las emociones y el corazón. Es como un árbol. El espíritu, la parte que no se ve, son las raíces. Eso es lo que no se ve. Ya Dios lo sanó, lo restauró, lo transformó. Ya tiene vida. Ahora las raíces han sido sanadas para que todo el árbol pueda tener vida. El tronco es el alma. Cuando estaba dañado la raíz, necesitaba ser transformado desde lo más profundo, la raíz del árbol. Ya fue sanada la raíz,
pero el tronco pasa por un proceso de salud, de renovación, de transformación. Y la copa del árbol y el fruto es el cuerpo, lo visible, lo que se ve. Entonces, el alma necesita un proceso distinto al de el espíritu, de restauración. Alma confortada, confortada. Por eso dice el salmista, confortarás mi alma, confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y también dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Tú quieres que en tu vida el bien y la misericordia de Dios te acompañen? Uno, necesitas la unción en tu cabeza. El aceite de la unción nos hace ser funcionales, siempre. Y dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ese es el alma. Un alma rebosando de paz, de tranquilidad, del gozo del Señor, de la alegría que proviene del Espíritu, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Jesús. Copa rebosando. Pero a veces la copa se vacía por relaciones, por heridas, por el maltrato, por las condiciones adversas de esta vida. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Podemos recibir salud en nuestra alma, en nuestras emociones. ¿Ok? Alma, psique, mente, pensamientos. Bueno, vamos a pasar rápidamente, por causa del tiempo, a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 lo voy a leer en la nueva traducción, en la TLA, traducción al lenguaje actual, hablando del alma. Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo verdadero. El alma tiene que ver con la psique, los pensamientos, la mente. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas? Piensen en todo lo verdadero. No pienses, es que creo que me parece a mí. No. No pienses subjetivamente, piensa objetivamente. ¿Te consta? ¿Tienes evidencias? Es decir, lo verdadero. Piensen en lo verdadero. Piensen en lo que merece respeto. Si algo merece respeto, dale vueltas en tu mente. Si no, no. Si algo es verdadero, está bien, déjalo entrar a tu mente. Si no, no. Piensen en todo lo que es justo y lo que es bueno. ¿Es justo eso? ¿Es bueno? Entra a mi mente. Porque así como alimentamos el cuerpo, alimentamos la mente. ¿Qué está alimentando tu mente, tu alma? ¿Quieres salud almática, psicológica? Es importante cambiar tu manera de pensar, tus pensamientos. Piensa lo justo y lo bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud. ¡Wow! Los valores, las virtudes de los seres humanos, los actos heroicos, los actos de bondad. Cuando vayas a ver una película, ve una película que te inspire, ve una película que mueva tus fibras emocionales a algo positivo, algo de virtud. A mí me encantan las películas de los héroes, de la gente que ama a la gente, que hace cosas trascendentales. En todo lo que es agradable. ¿Es agradable? Está bien, tiene mi mente. En aquello que merece ser alabado. Como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, ¿verdad? Las personas de bondad, lo que merece ser alabado. Piensen en todo ello. Así que, número 1, ¿quieres salud en tu alma? ¿Sanidad en tu alma? Cuida lo que piensas. Número 2, dice, practiquen todas las cosas que les he enseñado, que les he dado. Hagan lo que me vieron hacer a mí, lo que me oyeron a mí decir.
y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Número 2, cuida lo que practicas, es decir, tu senda conductual. Tenemos que llevar una bitácora diaria de nuestra senda conductual. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La vida es el regalo que Dios nos dio al nacer. Y lo que hagamos con la vida será el regalo que le vamos a dar a Dios cuando ya no estemos aquí y hayamos pasado al otro plano con Él. ¿Ok? Entonces, cuida tu senda conductual. Siguiente, verso 10. Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido la oportunidad de ayudarme. ¡Wow! ¡Qué manera de hablar de Pablo con tanta entereza emocional! Diciendo, yo sé que me aman, pero no había tenido la oportunidad de manifestarlo. ¡Wow! No es alguien así como de que, no, ustedes no han venido a ayudarme, me dejaron solo. No, eso es muy bueno. Pablo pasó por un proceso de salud emocional. Así que número 3, ¿qué encuentro en ese verso? Busca apoyo en personas maduras. Apóyate en otros más. Habla, saca lo que te duele, saca lo que sientes. El cuarto paso y quinto paso de AA a mí me encantan. Yo he ayudado a muchas personas en el cuarto paso y el quinto paso, investígalo. Uno más, verso 11. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. ¿Qué encuentro en ese versículo? Entra a la escuela de la satisfacción. Hay muchas personas insatisfechas con todo. Mira, tócate, siéntete. Tienes un cuerpo, estás vivo. Da gracias por ese cuerpo. Estás pensando, estás razonando, da gracias por esa mente. ¿Comiste, desayunaste hoy en la mañana? Da gracias a Dios por esos alimentos. Tienes un trabajo, tienes un techo, una casa, aunque sea rentada. ¿Tienes un carro o no? Y si no tienes carro, tienes 2 buenas piernas para caminar. Es decir, tienes muchas cosas en este momento. Valóralas y aprende a entrar a la escuela de la satisfacción. Porque quien no está agradecido por lo que tiene hoy, no estará agradecido por lo que tendrá mañana. Y la insatisfacción es uno de los problemas de los seres humanos más grandes que hay para que el alma esté permanentemente herida. Gente que siempre les hace falta algo y no agradecen lo que ya tienen. Uno más, esto lo encontramos en el verso 12. Sé bien lo que es vivir en la pobreza, sé bien lo que es tenerlo todo. O sea, así es la vida, ¿no? A veces lo tenemos todo, a veces nos hace falta hasta lo más básico. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que tenga nada. Yo encuentro en estos versículos el punto número 5 para la salud del alma. Busca fuerzas diariamente para continuar. Fíjate, sé vivir. He aprendido a tener pobreza como a tener riqueza. Los seres humanos tenemos que valorar las cosas y de esa manera caminar en las circunstancias. Así que número 5, busca fuerzas diariamente para continuar. Porque dice el versículo 13, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cristo me da fuerza. Todos los días, yo igual que tú, muchos días no tengo fuerzas para seguir adelante, no tengo fuerzas para vivir. No me quiero ni levantar de la cama. Me siento en la cama y hasta para levantarme. Pero sabes, me arrodillo y voy y busco fuerzas en Dios, en su palabra, en su presencia, y tengo nuevas fuerzas como las águilas, como los búfalos. Verso 14. Sin embargo, fue muy bueno
de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Por último, sé agradecido. Sé agradecido. Hay toda una teoría sobre la gratitud. Hay libros completos que se han escrito sobre la gratitud. La gratitud cambia nuestro estado de ánimo. Nada más con que tú voltees con todas las personas. Hola, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, que les vaya bien. Eso va a cambiar tu estado de ánimo. En la mañana, antes que el sol salga, levanta las manos y da gracias por ese día. Pide fuerza, sabiduría para vivir ese día de la mejor manera. Bueno, esta ha sido la mentoría. Hazme saber qué te están pareciendo estas entregas, el Discipulado 2.0. Mándame las actividades y por favor, prohibido no compartir todos estos consejos, esta sabiduría de Dios para nosotros en su palabra con alguien más. Puedes compartir el video, por supuesto, pero también lo que tú has recibido y aprendido. ¿Ok? Nos vemos en la próxima.